Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, es un gusto hoy nuevamente, junto con Daniel Vázquez desde España, poder hacer este programa, bueno, esta segunda parte de las guerras y los medios de información o desinformación, como me gusta decirle a mí. ¿Cómo andás, Daniel? Bien, bien, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos por ahí? Bien. Bien, bien, lo más bien, Bueno, me ya, alegro. ya cerca de fin de año, lógicamente, se nos va este año. Es como que en diciembre entra a correr más rápido el año, ¿no? Sí, sí, entramos en la carrerita final. En la Como fase quien no quiere la final. cosa, ya estamos en el último mes del año. Exactamente, exactamente. Bueno, Los últimos días. ¿por dónde nos habíamos quedado? Primero me Bueno, gustaría un poco, porque capaz que sí, puede haber muchos televidentes ahora que nos estén acompañando que no sepan de qué hablamos un poco en el programa sí, anterior. No sé si le podemos hacer una especie de resumen. ¿Qué te parece? sí, estamos hablando de cómo los medios de comunicación manipulan la información, cómo encubren los intereses de las potencias hegemónicas, los intereses económicos y financieros que hay detrás de todo esto, y entonces nos generan un mundo de malos y de buenos, pero que es un mundo de humos y espejos, porque en realidad son todos malos. No hay buenos, son todos malos. Lo que pasa es que, claro, la idea es mostrarnos algunos como buenos y otros como malos y entonces asumir que Es como no el podemos. gobierno que nos gobierna hoy en día, ¿viste? La coalición de gobierno y el Frente Amplio, es lo mismo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Con Acá, diferente en nombre, realidad, más o cada menos. uno busca su interés. Y nada, y nosotros vamos a tomando posiciones para un lado y para el otro, pero somos manipulados por esos medios de comunicación que crean esas ilusiones ópticas de que hay buenos y estos son malos. No, no es así. Y no solo Hay mucho eso, más, y no hay solo mucho eso, más. sino que no solo nos muestran a los buenos y a los malos, según ellos, sino que aparte nos dicen a nosotros de qué lado tenemos que estar, ¿verdad? O sea, y si Ese no es el estamos tema, del que nos lado que ellos coloquen. quieren, somos excluidos de la sociedad como tal, ¿no? Es así. Mirá, Michel Colón, en el otro libro, en el de Ojo con los media, o sea, Ojo con los medios de comunicación, Vamos a mostrarlo al libro. este libro, este otro libro del, a ver si lo pueden conseguir, yo se los recomiendo. Dice, ojo con los media. Exacto. Ese es Es, el otro libro. Colón dice textualmente, te voy a leer lo que dice. Contale a la gente quién es este Michel Colomb. Michel Porque, Colón es un periodista belga que se especializó en temas estos de Yugoslavia y tal, y entonces hizo estos libros para justificar que justamente no existen buenos y malos, sino para decirnos que nos están manipulando los medios de comunicación, cómo nos crean, cómo inventan un relato que lo compramos ciegamente, porque nosotros nos lo creímos. En los años 90, nosotros nos creímos estas cosas. Por claro, eso es que estamos haciendo la advertencia. Y tomo a este Michel Colón porque este Michel Colón estuvo dentro de todo eso y sabe perfectamente qué es lo que es cómo manipulan. lo que pasa que hoy en día nosotros lo que tenemos que no teníamos antes es el Internet. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos Exacto. acceso a poder tener información que antes la única información que recibíamos era por los informativos, o sea, por la televisión básicamente, que ni siquiera había cable en esa época. Eran 4 canales de televisión, 5. Y después, bueno, por algún periódico que, bueno, que nos ponía más o menos la misma línea de lo que se decía en los canales. Y bueno, Exacto. y las cadenas Y ese era el internacionales que relato. llegaban por las radios, ¿verdad? Pero se sabía muy poco de lo que sucedía. Muy poco se Muy sabía. poco. Y ese era prácticamente era el único relato, porque además el otro polo, que era el polo soviético, se había ya derrumbado, estaba cayéndose. Entonces no tenía fuerzas para generar un contrarrelato. Claro. Así que no había otro relato posible. En eso Yo un se poco hacía mostraba. referencia en el programa anterior a muchas cosas que nos habían mostrado
yo hice referencia, bueno, al tema del alunizaje, a otros temas del 11 de septiembre también, pero ahora recordaba, por ejemplo, cuando dijeron que habían encontrado a Bin Laden y que lo habían matado, pero nunca se vio el cadáver, nunca se vio cómo fue, qué fue lo que pasó. Dijeron que lo habían, me acuerdo que hay una imagen que es muy cómica, que se puede encontrar en internet, que están Obama y todo su séquito mirando como un televisor, en una televisión que nosotros no podemos ver y supuestamente ellos están viendo lo que pasó. Yo no sé si tú recuerdas eso, una cosa increíble. Sí, y se ve la cara de alegría, y como si fuera un gol que hubiese metido la selección. Sí, Entonces, fervorizada, contenta. Eso sucedió el 2 de mayo, no me acuerdo el año, pero sé que fue un 2 de mayo porque justo coincide con el cumpleaños de mi hijo mayor. Y estábamos reunidos y de repente paró la transmisión de la televisión, o sea, vamos a decir como una especie de flash, hacía algo excepcional, y pasaron eso que en realidad era mostrar nada, porque no se vio ni a Bin Laden, no se vio qué hicieron, solamente se los veía a ellos mirando una televisión que nosotros no veíamos y festejando. Algo increíble, ¿no? Increíble. Pero es que hablando de eso mismo, pero cómo puede uno no haberse dado cuenta que dos grandes torres caen en forma vertical? Como ocurre en cualquier demolición controlada. No, y no solo eso, que hubo una torre atrás que se cayó antes. Y que nadie la golpeó. Que ningún avión se dio contra ella. Tal cual. Bueno, entonces, hago aclaración que mucha gente por compartir ese video que hay de la torre que se cae antes, le han censurado en YouTube y en otras plataformas en los videos. Claro. Porque ahí es la prueba fehaciente de que hay una demolición controlada, digo. Está a la vista, ¿no? Pero es algo que... No, claro, pero nosotros nos lo creímos. Cuando lo vimos, creímos realmente que lo estaban contando, que un avión había tirado una torre de esas. Claro. Ese es el relato. Pero ¿cómo va a caer de esa manera? Y la otra torre que no le pegó a nadie, ¿qué la tiró? Sí, ¿Y el avión? ¿El supuesto avión que se dio contra el Pentágono? Sí, que hizo un agujerito así como si fuera, viste, de una bomba brasilera, esas que tiramos cada fin de año. Pero además, ¿dónde está el resto? Los restos de las alas y todo, ¿dónde estaban? No existían, no había. Bueno, a la entrada del agujero, del buco que dejó. ¿Pero qué es eso? Aparte hubo una acción deliberada, que hasta hoy en día la sigue habiendo, que el 11 de septiembre nunca se recuerda el tema del Pentágono, ¿no? Porque lo del Pentágono fue algo tan mal hecho que hoy en día con la tecnología que tenemos, o sea, con las resoluciones de video, se vería claramente que era algo que no tenía en ningún momento... No era un avión, era un misil. Era un misil. Sí. Ahora, por eso es muy importante hablar de estas cosas, ¿no? Hablar de estos medios de desinformación que lo que hacen es crear una historia para después, partiendo de esa historia, o sea, se puede hacer lo que venga, ¿no? Porque ¿qué pasa? Como me atacaron, bueno, yo ahora, mi derecho a réplica es ir, invadir otro país, no importa si el que me atacó a mí me ataca Brasil, no. Yo ataco a Argentina porque Argentina tiene petróleo, ¿viste? No me importa Brasil. Claro. O como decir, bueno, los tupamaros secuestraron y mataron a este embajador británico, por ejemplo. Vamos a suponer que no lo mataron, pero bueno, vamos a suponer que lo mataron. Vienen los británicos, invaden y matan todo en Uruguay. A todos, tratando de encontrar a los terroristas que le secuestraron al embajador y lo mataron. Y los matan a todos, o a una gran parte de la población de Montevideo. Claro, pero el caso, mira Daniel, el caso de Bin Laden, ¿no? Yo hacía referencia a cuando supuestamente lo mataron o no sé qué pasó, o sea, que mostraron una imagen como que lo estaban... No mostraron nada. Evidentemente no mataron a nadie. Con el tema del 11 de septiembre es vergonzoso porque uno ahora mira las imágenes de esos aviones que supuestamente estuvieron, que hay gente que estuvo presencialmente y dice que en ningún momento vio aviones tampoco. Ya. Hay todo un tema con todo eso, ¿no? Que está bueno para tratarlo en otro programa, ¿no?
Pero de todas maneras, lo interesante de todo eso es que después que pasan los años, hay determinados hechos que se van dejando de lado, o sea, y ya no, es como si no hubiesen pasado. Es increíble, increíble, porque lo del Pentágono, nunca más se habló del tema del Pentágono. Nunca más. No, cuando no interesa, cuando ahí queda en evidencia algo que no está bien, inmediatamente se pasa de largo, se oculta, no se habla más de eso. Sí. Dice aquí Michel Colón dice, ¿cómo no sonreír leyendo en Le Soir? ¿Qué dice? Los periódicos de Bagdad no tienen más elección que repercutir la opinión del régimen dictatorial. Sí. ¿Cómo no reírte de cuando te dicen que no tienen más remedio que decir lo que dice la dictadura o la versión oficialista? Si aquí te hacen lo mismo. Sí. ¿Cómo no reírte? Los medios estábamos en una manipulación de los medios, no estamos en el derecho de enorme que hay. Nosotros la vivimos con la pandemia, digo, hace pocos años. Pero esto ya viene desde hace muchos años atrás, y antes era más difícil que nos diéramos cuenta porque no teníamos tantos medios alternativos como para poder informarnos y conocer la verdad. Exacto. No, por eso te digo, justamente la queja de Obama en un discurso que hace en la Universidad de Stanford el año pasado, justamente enfocaba esto y le pedía a los medios de las proveedoras de Internet que controlaran eso. Claro, que controlen, que el discurso no se les vaya de las manos. O sea, Obama pidiendo la censura. Esto es lo grave. Obama pidiendo la censura. Y Hillary Clinton también pedía la censura con la ley de medios de que se aprobó aquí en la Unión Europea, que también habilita la censura. Sí, acá digo, hace tiempo, a partir del tema de la pandemia, ¿verdad? Todo esto que vivimos nosotros, ¿no? Es increíble cómo nos hemos acostumbrado a que determinadas palabras es como un sacrilegio, es como un pecado, ¿no? Poder expresarnos libremente en Internet. Si nosotros decimos la palabra estamos liquidados. Claro. Nos borran de un mapa, ¿no? Te bajan. Te bajan por decir esa palabra, porque supuestamente si decís esa palabra, solamente podés decir lo que ellos quieren que vos digas, nada más. Nada más puedes, o sea, te admiten, te van dejando hasta que en determinado momento violás las normas comunitarias, que nunca sabes cuáles son, nunca son claras, no se sabe cuáles son las normas comunitarias. Y entonces, por violar las normas comunitarias, te bajan todo el contenido que de repente llevas 2 años haciendo ahí, o teniendo ahí. No, y con esto mirá que con el tema de las Torres Gemelas, con todo este tema, mirá que le han bajado mucho material a mucha gente en muchas plataformas. Cuando sería un tema que sería opinable en realidad, porque el hecho de que haya imágenes hace que uno pueda ver las imágenes y decir, bueno, pero si acá nosotros vemos que una torre se cae sola, ¿qué explicación hay? Antes de que chocara nada. ¿Cuál es el tema? Pero aparte tú ves que los aviones terminan destrozados porque se dan contra un ave grande, o terminan destrozados cuando los agarra el granizo. Pero ¿cómo me vas a decir a mí que va a tirar un edificio como ese? Claro. No, por eso. Pero bueno, vamos a seguir con Yugoslavia. Bueno, estábamos con el derecho a autodeterminación. Habíamos hablado sobre el derecho a autodeterminación, cómo se utilizaba. Normalmente se estimulaba las pequeñas diferencias o diferencias a veces hasta lingüísticas o diferencias culturales, religiosas, y con eso se estimulaban ciertos movimientos secesionistas para debilitar a los estados nacionales, ¿no? A los estados nacionales en general es lo que se busca romper, para que queden pequeños grupos. Disculpame, me gustaría poner el mapa con el que iniciamos el programa anterior, sí, como para localizar a la gente de la zona en la que estamos hablando, ¿verdad? Bien, entonces estamos hablando de los hechos que ocurrieron entre 1991 y 2001
en todo ese territorio balcánico que ocupaba, que era lo que era la Yugoslavia. Yugoslavia, que quiere decir los eslavos del sur. Ese es el origen. Ahí va. Bueno, seguimos. Al respecto de lo que es el derecho a autodeterminación, que tanto se enarbola esa bandera, y generalmente por gente que se cree que es muy izquierdista, que es muy progresista, yo les tengo que decir que están totalmente equivocados. No es función, si son realmente izquierdistas, les tengo que decir que no es función de la clase obrera crear naciones. Pero además, les voy a decir que Ludo Martens, que era presidente del Partido del Trabajo de Bélgica, dijo que los imperialismos financieros abarcan todo el planeta a la vez que esa potencia empuja a la división, al desgajamiento y la balcanización de los grandes países que quiere y necesita controlar. Dice también que el nuevo imperialismo de la Gran Alemania en Europa, y yo le agrego de mi cosecha, al servicio de la anglosfera, utiliza el presunto derecho de los pueblos a disponer de sí mismos para destrozar a los gobiernos de los países que le plantan cara. Los pueblos, sigue Martens, deben autodeterminarse en su lucha con su enemigo, que es el imperialismo. Y en las luchas antiimperialistas, los pueblos deben, ante todo, blandir la bandera de la unidad y la solidaridad. A esto se le llama, dice, oponer el internacionalismo proletario al internacionalismo de la burguesía. Esto está sacado del Europa 1993, Guerra y Crisis. Pero además, y fíjense, agrega 3 renglones más y termino con Ludo Martens y con el tema de la autodeterminación de los pueblos. Dice, los trabajadores y el pueblo tienen pues que juzgar en cada caso concreto si la autodeterminación hace o no avanzar su propio combate, su unidad y su solidaridad. Ahí está el tema de si es lo que tiene que analizar realmente el pueblo para esta autodeterminación. ¿Realmente nos sirve, nos hace avanzar o nos está dividiendo? Para un izquierdista, digo, ¿no? Para quien cree en la lucha de clases, ¿esto sirve para la lucha de clases, para la lucha contra el imperialismo? ¿Esto mantiene unida a la clase obrera o esto beneficia a la burguesía? Son luchas de burguesías dominantes. Sí, sí. Y ahí termino con el tema de la autodeterminación de los pueblos. El otro punto era el de ocultar crímenes de nuestros amigos. Bueno, aquí también los medios de comunicación han adoptado el sistema de 2 pesos y 2 medidas. O sea, 2 medidas según para quien sea, tenemos dos clases de medidas para este peso, para pesar. Entonces, en enero del 93 fueron abatidos en Sarajevo, que es Sarajevo es Bosnia, en Bosnia, 2 ministros del gobierno bosnio. El primero era un musulmán, asesinado por un serbio. Y el segundo era un croata, asesinado por un musulmán. ¿Se entiende? Entonces, el primero era un bosnio que lo mató un serbio. El segundo era un croata que lo mató un musulmán. Bien. El primero apareció en todas las portadas. El segundo murió en el más completo silencio. Ver Le Monde del 10 de enero de dicho año, del año 93. En su portada dedicó una extensa biografía del primero. Del otro jamás dedicó una columna. Liberación siguió la misma guía, reclamando incluso una intervención militar que restaurara el orden de la comunidad en la comunidad internacional. Liberación, que se supone que es súper de izquierda. Con respecto a los francotiradores o snipers, si yo te digo que había francotiradores, vas a pensar que los francotiradores eran todos serbios, que era lo que te informaban en los medios. Me decían,
mirá, la gente va para la panadería, le están tirando tiros de algún lado. Y veías a la gente que se caía o se arrastraba por el suelo para poder zafar. Tenés esa imagen. Bien, siempre se entendió que entonces que se trataba de serbios, y únicamente de serbios. Bien, sin embargo, fue curioso leer en el diario bosnio Oslobodjenje, que quiere decir algo así como liberación, la liberación, que en ese día de 1994, francotiradores serbios habían matado a 2 ciudadanos, mientras que uno de nuestros francotiradores hería a una mujer en Dobrinja controlada por los serbios. Eso está citado en la revista War Report, la número 28 del año 94, en la página 4. Entonces, está reconociendo que hay francotiradores nuestros. Bosnios musulmanes. Claro, que hay de los dos bandos. Claro, aquí hubieron crímenes de guerra de todos los bandos. Aquí todos cometieron crímenes de guerra. Claro, el tema aquí es que no, si los medios de es comunicación que te pasan solamente de un lado, vos te formás una opinión y que no es la correcta. Exacto. El general belga Francis Brinkemont, al servicio de la ONU en el escenario, confirmó que la desinformación es total. Dice el general que la televisión necesita un chivo expiatorio. No se puede afrontar una solución al problema con un enfoque antiserbio, sin negar con eso que estos también cometieron excesos. Los serbios también cometieron excesos, pero se han ocultado muy frecuentemente otros hechos de los otros bandos durante los años 92, 93 o 94. Dice, un día en plena guerra croata musulmana, no los serbios, nosotros dimos informaciones sobre crímenes cometidos en Bosnia por el HVO, que era el ejército croata. Y un periodista estadounidense me dijo, si usted da este tipo de informaciones, los telespectadores americanos no entenderán nada. Claro, porque eran conflicto entre los croatas y los musulmanes. No estaban los serbios. Y esa información pasaba inadvertida. No la daban, porque eso no cuadraba dentro de los buenos y los malos. Claro. Cuando las fotos terribles eran de serbios asesinados, no eran publicadas. Y cuando el conflicto entre croatas y musulmanes se agudizó, en crueldad, nadie mostró imágenes de lo ocurrido. Y menos aún pedir bombardeos contra esos ejércitos. ¿Por qué? Porque además se les proveía de armamento a los croatas y a los musulmanes. El 3 de septiembre del 92, un avión humanitario italiano al servicio de la ONU fue derribado por 2 misiles cerca de Sarajevo. Inmediatamente, ¿a quién se acusó? Al bando serbio. Pero meses después surgió la verdad de que el origen era bosnio musulmán, pues se ocultó rápidamente, lo que decíamos recién, se oculta. La otra torre, la otra torre no se habla más, o de lo que ocurrió contra el Pentágono, de eso no se habla. Y de esto también se ocultó. Cuando se supo realmente que el misil era de los bosnios musulmanes, o sea, de los buenos, entonces rápidamente se oculta. Claro, porque no cierra al relato que ellos que le están dando a la gente. Exacto. Según un despacho de la agencia France Press del 7 de febrero del 94, el almirante francés Jacques Lanchard confiesa que ningún responsable francés deseaba hurgar en el hecho, no querían investigar mucho, el hecho de que la mayoría de los soldados franceses estacionados en Bosnia en calidad de cascos azules fueron abatidos por francotiradores musulmanes. Porque rompe también el relato de buenos y malos. Sí. En cuanto a la significación de los lugares, como tomar un lugar y decir, miren lo que han hecho los malos,
es inminente, necesitamos que se vaya inmediatamente a bombardear, o hay que tomar cartas en el asunto militarmente, hay que hacer una invasión o lo que fuera necesario, porque esta gente está oprimida y está en peligro de vida. Bueno, vamos a ver. En Sarajevo, por ejemplo, todos creímos que había un asedio en Sarajevo, que estaba bloqueado Sarajevo, presentados como 400.000 vidas en peligro inminente. La luz se colocaba en el bando serbio, mientras que se ocultaba, quedaba en la sombra el bando musulmán de Izetbegović, con lo cual cualquier misil o bombazo que tirara el bando musulmán quedaba ocultado. Lo que no se dice es que en Sarajevo también había barrios donde había mucha gente serbia, que eran bombardeados por las fuerzas musulmanas. Eso nunca se dijo. Todos pensamos que Sarajevo eran todos bosnios, primero. Y en todo caso, eran todos musulmanes. Pues no, en Sarajevo había barrios que eran de gente que eran mayoritariamente serbios. Claro. Así lo confirmó el general Briquemont, antes de dejar la Forpronu. La Forpronu era una fuerza de protección de las Naciones Unidas. Recordando que los musulmanes atacaban Graviva, que era un barrio serbio en la ciudad de Sarajevo. Pero de eso no te informaban. Un soldado británico de base, que lo vamos a ver ahora más adelante, y un general norteamericano ya retirado, confirmaron que en realidad el asedio fue un mito. El asedio fue un mito. Como lo que nos ocurrió hace 2 años, nos metió en la cabeza de que había algo que no había, que era general y no era general, y nos hicieron quedarnos encerrados en nuestra casa y hasta andar usando un trapo en la cara como consecuencia de que había ya sabemos lo que es. Sí, sí. Nos hacen creer cosas que no son. El mito era el de que había un asedio. Sus testimonios son claros. El propio gobierno de Izetbegović, el bosnio, musulmán, provocó graves sufrimientos a su población, a quien de hecho la mantuvo como rehén. El asedio genera la imagen de un agresor brutal contra una víctima impotente. Eso provoca la sentimental respuesta de pedir una intervención armada, lo más brutal que se pueda, estando todo permitido para rescatarlos. En enero del 93 se muestra una enfermera con un bebé recién nacido dramáticamente privado de agua por culpa ¿de quién? De los serbios. Terminada la escena, la enfermera llevó al bebé al hotel Holiday Inn a solo 300 metros y lo lavó sin ningún problema. Nadie contó que la electricidad, como el gas ruso, como el agua, eran intermitentemente cortados por el propio gobierno de Izetbegović. Y cuando se bloqueaba la llegada de ayuda humanitaria era porque sus almacenes estaban llenos y todavía no se había colocado en el mercado negro el material que ocupaba el lugar. Vamos, ¿quién es el soldado? El soldado británico es Rod Thornton. Se llamaba así y permaneció 2 meses en Sarajevo cumpliendo misión para la ONU y cuenta lo siguiente. Voy a leerlo textualmente. Dice, me acuerdo de que en Bosnia un equipo de la televisión norteamericana no quiso filmar un pueblo serbio en ruinas porque ello confundiría a los telespectadores. Primero, no se trata de un asedio en el sentido estricto del término. Los serbios no tienen intención de forzar la ciudad para que se rinda. Además, a menos que sean provocados, no impiden la entrada de los convoyes humanitarios. Durante mi estancia en Sarajevo, todos los altos al fuego han sido violados por las fuerzas gubernamentales, o sea, los musulmanes.
La ONU ha llevado suficientes equipos electrógenos, mira esto, la ONU ha llevado suficientes equipos electrógenos y carburante para que Sarajevo no siga más tiempo sin electricidad. Y sin embargo, el blackout, el cierre, perdura, porque las autoridades han desviado esos suministros. Las autoridades musulmanas, el gobierno musulmán, desvió esos suministros. Los periodistas tienden a menudo a olvidar que una gran parte de la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas proviene o de la propia Serbia o de los territorios controlados por los serbios o serbo-bosnios. Esto lo dice en el South Slave Journal, en Londres, 1995. Te iba a decir, Daniel, yo también tengo acá un video, una entrevista RT que habla el autor del libro acerca, no sé si de repente lo ponemos en pantalla para que lo escuchen. Sí, cómo no, sí, lo ponemos. Bueno. Una de esas matrices de opinión que impuso, que se manejó en el mundo por parte de Estados Unidos, fue que Serbia quería crear una limpieza étnica contra los bosnios. También se dijo que se ejecutó la masacre de Srebrenica. Y bueno, se creó toda esta campaña diciendo que Serbia tenía, como campos de exterminio. Usted es una de esas voces que se ha alzado en contra diciendo que eso no fue así. ¿Qué elementos tiene usted para decir que esa no fue la realidad? La guerra civil fue naturalmente muy dura, pero de todos los lados. No hay buenos y malos. En realidad la limpieza étnica ha ocurrido en las regiones controladas por los aliados de Washington y de Berlín y de París. Es decir, en Croacia, en la Krajina, en Bosnia, y la única república de la ex Yugoslavia donde no había una limpieza étnica fue Serbia. Ahora viven en Serbia mucha gente que no son serbios. Esos son los hechos. Y en relación al drama de Srebrenica, fue también una gran manipulación natural. En primer lugar, se dicen que los serbios han exterminado un genocidio, se dice 8.000 víctimas en Srebrenica. En primer lugar, los hechos no han empezado con ese punto en 95, pero más anteriormente, cuando milicias nacionalistas y terroristas no son musulmanes, pero se pretenden musulmán, del poder y de los aliados del occidente, dirigidos por un terrorista que se llama Nasser Oric, han exterminado todos los serbios, los campesinos en la región de Srebrenica. Eso es un hecho y los medios nunca hablan de eso. Y naturalmente, cuando la situación militar fue que el ejército serbio ha recuperado el control de Srebrenica, naturalmente fue un combate muy importante con muchas víctimas y los musulmanes han perdido, pero eso fue una batalla. Y yo pienso, según los expertos, que el nombre de las víctimas no es tan grande, que no se trata únicamente no es un genocidio, si los serbios han organizado que todas las mujeres, los niños y los no combatientes se pueden escapar tranquilamente, no es un genocidio, ¿no? Pero naturalmente ha ocurrido también un crimen con prisioneros que fueron ejecutados y eso lo ocurrió, pero en una proporción muy, muy más reducida que la oficial. Yo pienso que lo que necesita es una investigación imparcial e internacional sobre los hechos de todos los campos, porque yo pienso que la verdad es necesaria para que la gente pueda vivir conjuntos también en el futuro o la nueva generación. Realmente una investigación imparcial me parece muy importante, pero los medios es una copia de la versión del occidente y de los extremistas. Bueno, la verdad que es muy claro, ¿no? Bueno, te iba a decir también la versión del general norteamericano, muy claro. aviador Charles Boyd,
con respecto al asedio. Él dice así, dice el general norteamericano, al retirarse, dice: la imagen de Sarajevo herida y asediada es una baza preciosa para el gobierno bosnio. Cuando el gobierno conmemoraba, dice, el 1000º día del sitio, los mercados locales vendían naranjas, limones y plátanos a precios apenas superiores a los de la Europa occidental. Al mismo tiempo, el combustible era 35% más barato que en Alemania. Un estudio del World Food Program de mayo de 1994 constató que luego de un duro invierno en la ciudad de Sarajevo no había nadie malnutrido. Algunas desgracias de la ciudad fueron consecuencia de acciones militares del gobierno. Por ejemplo, el bombardeo del aeropuerto, principal punto de llegada de la ayuda humanitaria. La prensa y ciertos gobiernos, incluido el de Estados Unidos, estaban interesados en atribuirlo a las tropas serbias. Pero cualquier observador no dudaría un segundo en que a las tropas musulmanas les convenía destruir objetivos amigos. El bombardeo del aeropuerto consigue el control por comandantes o personal del gobierno del mercado negro de ciertas mercaderías que llegan por otras vías y así enriquecerse con su precio. Durante 1993 y 94, el ayuntamiento de Sarajevo contribuyó con la negación del agua para los habitantes. Una fundación americana había realizado un proyecto de bombeo, pero tropezó con el rechazo de la autorización del gobierno que adujo razones de salud. Pero esto era porque a raíz del presunto bloqueo, las Naciones Unidas entregaban gasolina gratis, que luego era revendida en el mercado negro por los mismos oficiales del ejército bosnio musulmán. Claro, entonces, la imagen de los sarajevinos haciendo cola en los puntos de distribución del agua, bajo el fuego de morteros y francotiradores, era muy conmovedora. Pero es realmente un éxito que los musulmanes, dice, hayan conquistado la paridad militar con los serbios y mantener frente a la comunidad internacional la imagen de que en cambio eran víctimas impotentes. Esto es lo que dice con respecto a... Todos recordamos que hubo un hecho, una matanza, una masacre en una panadería, que la gente estaba haciendo la cola en la panadería de Sarajevo y cayeron los obuses y reventaron a todo el mundo y mostraron las imágenes de los cuerpos tirados esparcidos, ¿no? No sé si tú te acordás de aquellas imágenes. Lo recuerdo, sí. Bueno, esto se produjo el 27 de mayo de 1992. El mismo día que la Unión Europea tenía previsto reunirse para estudiar las sanciones para imponerle a Serbia. Sarajevo es el epicentro justo, qué casualidad, donde se encontraban todos los periodistas internacionales. Es como ahora con el tema de ese campamento donde había un espectáculo musical, que estaban todos los periodistas internacionales ahí, donde ocurrieron los hechos. El 7 de octubre, para ser más precisos. Bueno, casualmente aquí también. La CBS decía: los obuses llovían sobre los civiles en la capital de Bosnia. Las atrocidades cometidas por los serbios exigen una ayuda extranjera. Pero curiosamente, en ninguna de las imágenes aparecen cráteres en el suelo. Si tiran obuses, al caer tienen que producir cráteres, que es una consecuencia inmediata del lanzamiento. Entonces la pregunta que surge es: ¿y si la bomba o las bombas fueron colocadas en un lugar previamente y las hicieron explotar? Cuando estaba toda la gente ahí. El general Mackenzie de los cascos azules dijo: ha habido sospechas contra el régimen de Izetbegovic, o sea, los musulmanes, los del gobierno de Bosnia, por hacer que los medios estuvieran allí todos. Qué raro, dice el general Mackenzie. La calle había sido cerrada antes. Luego se abrió. Y como se abrió, se formó la cola ante la panadería. Y es entonces cuando se produjo la explosión. O sea, no permitió que la gente llegara a la panadería. Cerraron la calle.
En un momento determinado la abren y toda la gente que está esperando ir a la panadería, todas llegan al mismo tiempo. Y se forma una cola. Y ahí ocurre la explosión. Entonces, 3 días después, el Consejo de Seguridad de la ONU paraliza exportaciones e importaciones a Serbia y Montenegro. Con ello aumentan los precios catastróficamente para los civiles y se fomentan los delitos, la droga, la psicosis y otras patologías que desembocan en muchos suicidios. 3 meses más tarde, el Independent británico, el periódico, el Pasquín, tabloide, revela por qué no se publicó el informe de la ONU. Dice: los responsables de las Naciones Unidas y altos oficiales occidentales creen que algunas de las peores masacres de Sarajevo, especialmente de las 16 personas que hacían cola en la panadería, eran obra del bando musulmán y no de los sitiadores serbios, con el fin de ganarse la simpatía y la intervención occidental. Esto lo dice el Independent el 22 de agosto de 1991. Sí. La otra fue las masacres del mercado, la del mercado el 7 de febrero del 94 y en agosto del 95, el mercado en Sarajevo. Justamente también cuando se está por firmar un acuerdo, el 7 de febrero del 94, los Estados Unidos envalentonaron a Izetbegovic a declarar que él no firmaría ningún acuerdo de paz. No sé si nos recuerda algo que cuando empezó el tema de la acción bélica entre la Federación Rusa en el territorio del Donbass, a los pocos, 2 meses después, estaban por llegar a un acuerdo para formalizar una paz. Y apareció Boris Johnson y dijo: no, de ninguna manera. Le dijo al presidente de Ucrania que no, que de ninguna manera, que no llegara a ningún acuerdo. Bueno, estamos viendo de alguna manera modelos que se van repitiendo, ¿no? Modelos que se van repitiendo. Me hiciste acordar mucho de lo que pasó ahora en Israel también, ¿no? Con el tema de ese ataque ese ataque feroz de Hamas, el cual pasó totalmente inadvertido a los servicios de seguridad del Mossad, que deben ser como, ¿viste? Imposible, ¿no? Increíble. Es imposible. No estoy justificando el atentado o la gente que murió. No. Para nada, ¿no? Pero de todas maneras, da que pensar la situación, ¿no? Claro, es cuando se dejan transcurrir cosas para justificar otras masacres peores. Sí. Bien. Entonces, si bien Estados Unidos quería, a través de la OTAN, utilizar el recurso de ataques aéreos masivos, tenía en contra la opinión de Francia y de gran parte de la opinión pública mundial. O sea, no estaba la gente, no había madurado el tema de que era necesario ir a bombardear. Entonces necesitaban crear esa hegemonía cultural de que la gente mayoritariamente pidiera que fueran por favor a bombardear para detenerlos a los serbios, a los malos. Del editorial de Liberación, del periódico Liberación, del día 7 de febrero, también extraemos esta perlita, que dice: fijamos, fíjate lo que dice, había sido unas horas antes el bombardeo ese en el mercado de Sarajevo, y dice: fijamos que creemos que la prueba de la responsabilidad serbia en la masacre de Sarajevo no está muy clara. ¿Quién puede negar que las víctimas, ellas sí, están perfectamente identificadas? Sí, son bosnios. Eso dice Liberación. O sea, son bosnios. Claro, bosnios también son serbios, bosnios también son croatas, lo que hablábamos en el programa anterior, que era cuando te decía que, claro, la gente creía que, y estas son las perlitas que se van colgando y hacen que uno hile algo que está mal hilado. Bosnios eran todos. Con esto se hace creer que las víctimas eran solamente musulmanes. Y no es verdad. El lenguaje entonces es manipulador. ¿Ah? Otro. La dernière heure, o sea, la última hora vendría a ser, ¿no? De Bélgica. El 7 de febrero ya había decidido este periódico
la línea editorial de este periódico se había decidido que el culpable era Karadzic y Milosevic. Y publica una caricatura de ambos con signos nazis, a la vez que reclamaba ataques aéreos. Incluso el afamado periodista Remy Urdan se atreve a afirmar que el 99% de las bombas lanzadas sobre Sarajevo provienen de los serbios, lo cual es falso conforme a los observadores militares que referimos anteriormente. El soldado, por ejemplo, el general, el almirante francés. Unos pocos días después de este luctuoso hecho, la opinión pública favorable a una intervención se duplicó. Fíjense que bastó inventar un hecho, o sea, crear un hecho luctuoso, para atribuirse inmediatamente que no era. La acción repelente, vamos a decir. Sí, entonces, ¿qué hacen? Entonces, inmediatamente hacen que la opinión pública se vuelque favorablemente a lo que quieren las potencias y los intereses de las empresas, de la industria armamentística. Y por supuesto también las finanzas, el mundo de las finanzas. En sus memorias, David Owen, enviado especial europeo en Bosnia, aquel que habíamos hablado, Owen, el aristócrata inglés, el de la Cámara de los Lores, reconoce que los dirigentes occidentales mintieron sobre uno de los principales crímenes atribuidos a las fuerzas serbias, la masacre de Sarajevo de febrero del 94. Fíjate, David Owen en sus memorias reconoce que ese hecho no fue provocado por las fuerzas o el bando de los serbios. El periodista Jean Daniel, en su editorial del 21 de agosto del 95 en Le Nouvel Observateur, confesó que Balladur, Léotard, Juppé y dos generales le reconocieron que numerosos franceses, soldados de la ONU muertos o heridos en Bosnia, lo habían sido por francotiradores bosnios. E incluso que el obús lanzado sobre el mercado también era bosnio. Y entonces el periodista le dice, estos habrían provocado entonces una carnicería sobre su propia gente. Y el primer ministro, Juppé, le dice, sí. Le reconoció que sí. Sobre su propia gente. Qué tremendo. Bueno. Qué tremendo. El 28 de agosto del 95 ocurrió una segunda masacre en el mercado también de Sarajevo. Va a estar, te digo, los informes de los expertos franceses y británicos de la FORPRONU fueron descartados por el general norteamericano a cargo de la investigación porque eran informes que decían que no podían haber sido los serbios. Incluso un oficial ruso que estaba ahí fue sancionado por declarar que desde las posiciones serbias, con un objetivo disimulado por la cantidad de edificios y una calle de 9 metros de ancho, a 3 o 4 kilómetros, no podía ser un obús serbio. El día 29 de agosto, 60 aviones de la OTAN bombardean a los serbios en torno a Sarajevo, Gorazde y Tuzla. Esto provocó grandes desplazamientos de civiles y despoblamiento de pueblos enteros. Un mes después, el Sunday Times británico escribió: los expertos británicos de la FORPRONU no han encontrado ninguna prueba sobre el origen del obús. Piensan que los responsables pudieron ser las tropas gubernamentales, o sea, los bosnios musulmanes. El director de la Agencia de Relaciones Públicas, Robert Finn, de la agencia que crea la noticia, que se llama Robert Finn, el señor James Harf, que administra y aconseja al régimen de Izetbegović, al del gobierno bosnio musulmán, dijo: la rapidez es esencial. Sabemos perfectamente que la que cuenta es la primera afirmación. Los desmentidos no tienen ninguna eficacia. Pero, fíjate, ¿qué pasa con esto? ¿Sabes a qué me hizo acordar eso, no? Al tema del murciélago, ¿no?
Claro. La primera versión, claro, se comieron la sopita de murciélago. Hace miles de años que comen sopita de murciélago. Y después eso quedó, viste, impregnado en la gente, más allá de que después se dijera que no, pero eso a la gente ya le quedó, le quedó ya sellado. Ya. Hay, aunque te parezca mentira, hay agencias que son se llaman de relaciones públicas. Y esas agencias son las que van dando la información que nutre a los medios de comunicación. Entonces son fábricas son los fabricantes del humo y espejos. Son los que fabrican la ilusión. Mirá, en 1991, la mentira de las incubadoras de Kuwait City, con su montón de testimonios inventados, subrayó el papel de Hill & Knowlton, empresa norteamericana de relaciones públicas especializada en fabricar imágenes. No es un caso aislado. Sus colegas de Rutherford han hecho lo propio con sus clientes, como el gobierno de Zagreb y de Sarajevo, hasta mediados de 1993. El gobierno de Zagreb es el de Croacia y el de Sarajevo es el de Bosnia. Luego se concentraron en fabricar una imagen de demócrata y de víctima para el régimen del bosnio musulmán, de Izetbegović. O sea, era un demócrata, una víctima. El impacto de presuntos campos de concentración y purificación serbios es obra suya. O sea, una imagen que muestra una persona, un grupo de personas, y se muestra el primero, y el primero está detrás de un par de, como si fuera un alambrado, ¿no? Y está desnutrido, esa persona está flaca, puede estar enferma. Los demás que están alrededor no les pasa nada. A ver si te lo muestro. Aquí, mirá esta foto. A ver si se puede ver. ¿Para qué la voy a ampliar? Dale. A ver. Ahí se ve perfecto. ¿Ves al primero? ¿Ves? ¿Se ve? Se ve, sí, sí, perfecto. Bueno. ¿Qué pasó? Con esta imagen no necesitan decir más nada. La gente inmediatamente asocia con qué? Con campos de concentración. Ya inmediatamente hace una asociación. Lo que pasa es que si tú ves a los que están alrededor, están bien. El único que está mal es ese primero al que muestran. Ahora, los periodistas, si están estas personas en un campo de concentración, ¿cómo tienen acceso a poder hablar con ellos a través del alambrado? Es ridículo. No, nunca, jamás alguien que comete algo así podría permitir que periodistas, y todavía periodistas que no son propios, vayan y se pongan desde el otro lado del alambrado a tener una conversación con la gente que está ahí metida. Entonces, ¿qué pasó? Fíjate cómo hicieron. El impacto de presuntos campos de concentración y purificación serbios es obra de esta agencia mediática, esta agencia de creación de imágenes. Para soldar, digamos, a la opinión norteamericana, cuenta su director, Harf, el director de Rutherford, que se pusieron de acuerdo con 3 organizaciones judías: la Bina Iberit Anti-Defamation, el American Jewish Committee y el American Jewish Congress, para organizar una manifestación, una manifa de protesta frente al edificio de las Naciones Unidas. Así, el público asoció serbios con nazis. Muy pronto, la prensa cambió radicalmente su lenguaje utilizando palabras como purificación étnica, campos de concentración y etc. Así cortan cualquier posibilidad de criticar la versión recreada por temor a ser acusados de revisionistas. ¿Quién va? El periodista francés Berlino, por ejemplo, que lo entrevista a Harf, al director de la agencia esta de creación de noticias, le dice que entre el 2 y el 5 de agosto, no tenían ninguna prueba de que hubiera esos campos, ni de nada, que fuera así.
Y Harf le contesta que su trabajo no es verificar la información. Ellos dicen, nosotros no afirmamos que hubiera campos de concentración. Claro, te muestran eso y la gente trabaja, inmediatamente le sugieren algo. Le traen a la memoria la asociación con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces le dice el periodista Merlino, el periodista francés, le dice, ¿pero usted se da cuenta de su enorme responsabilidad? La responsabilidad que usted tiene al dar una información así, lo que está generando. Y le dice, nosotros somos profesionales, teníamos que hacer un trabajo y lo hicimos. No nos pagan para hacer moral. Claro, es que los medios de comunicación no están obligados a decir la verdad. Ellos cumplen con repetir lo que vienen diciendo otros. Y nada más, no verifican nada, no importa. Sí, no. Cumplen como algunos decían, yo cumplo con el protocolo. Eso está clarísimo y nosotros lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Entonces, evidentemente aquí se puede decir que hubo una revancha de Alemania, ¿no? Porque en el año 91 el general francés Valois reveló que Alemania desde hacía un tiempo ya venía armando clandestinamente a Croacia vía Italia, Hungría y Checoslovaquia con armas ligeras, misiles anticarros, misiles antiaéreos, municiones. También Eslovenia recibió, estos dos se independizaron en junio del 91. También Eslovenia recibió armas. La escritora eslovena Marina Bogrić declaró que durante la huelga de los basureros en Ljubljana, el poder esloveno importó de Austria camiones de basura llenos de armas. Venían escondidos clandestinamente en los camiones de basura. Austria entonces colaboró. En 1979, ¿por qué hablamos de la revancha de Alemania? ¿Por qué le permiten a Alemania hacer esto? Lo que pasa es que en 1979, tenemos que retrotraernos, ¿no? En 1979 accede a la jefatura de la BND, que es la CIA alemana. La BND es lo mismo, la réplica de la CIA, pero alemana. La agencia de inteligencia, vamos a decir. La CIA, exacto, la agencia de inteligencia. ¿Quién accede a la jefatura de la BND? Un señor llamado Klaus Kinkel. Pero Klaus Kinkel termina siendo, 20 años después, o unos años después, termina siendo el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. ¿Con la tarea de qué asume la jefatura de la BND? Con la tarea de destruir a Yugoslavia comunista. Eso es en el 79. Las vinculaciones de la CIA con Alemania, o sea, Alemania hace de intermediario para Europa de lo que quiere hacer la CIA, ya pasó aquí en España también, cuando apoya todo el SPD, o sea, el Partido Socialista Alemán, apoya a Felipe González. Felipe González era la persona indicada, la persona querida, deseada por la CIA, que controló y digitó la transición española, para no perderse, para que no se le fuera de las manos como se les había ido con la revolución de los claveles Portugal. Entonces, con esa función de que no se les fueran de las manos, entonces controlaron lo que pasaba en España. ¿A través de qué? Del dinero proveniente o el dinero que recibía el Partido Socialista Obrero Español del Partido Socialdemócrata de Alemania, que era dinero de la CIA. Bueno. Te iba a decir, Daniel, ¿sabés que nos está quedando poco tiempo? Bueno, pero... no sé si lo podemos redondear un poco. Si me das 10 minutos, te lo redondeo. Dale. Bueno, entonces... Kinkel hizo contacto con los nacionalistas para formar una piña de nacionalistas, y entonces él toma como referencia, digamos, como gerente para sus planes, a
un enlace que se llama Klaus Dorner. Este Klaus Dorner es el encargado de ir conformando y agrupando a los nacionalistas que se habían escapado de Croacia cuando perdieron la guerra en el 45, cuando el Estado croata fascista, los Ustachis, pierden, el Estado Ustachi, o Ustacha, le dicen también. Bueno, cuando ese Estado que había instalado Hitler allí pierden la guerra, entonces inmediatamente empieza el desbande. Se empiezan a ir para todos lados. O sea, se van a Austria, se van a Estados Unidos, a Canadá, etc. Bien. Ahora empiezan a reunirse todos estos. Este era el plan de la BND alemana, de Klaus Kinkel. Dorner visita en el año 81 al futuro líder croata, Franjo Tuđman, que estaba encarcelado por separatista, porque ya se estaba haciendo, ya había muerto Tito, entonces ya estaban con todo, estaban buscando otra vez recomponer los nacionalismos, ya estaban en esa onda. Y este aprovecha para irlos aunando y ir facilitándoles material y cosas para poder armarse, etc. Esto es contado en un libro del ex agente del BND, Heinrich Schmidt-Enbom, que se llama Le Guerrier de l'Ombre, o sea, como el guerrero de la sombra, Klaus Kinkel y la BND, se llama el libro. Bien, Kinkel tenía en Yugoslavia 100 agentes activos de la BND para este fin. Debemos recordar que la BND fue creada por el mayor general de la Wehrmacht, Reinhard Geller, quien junto con muchos oficiales nazis fue utilizado contra la Unión Soviética. Son oficiales nazis que nunca pasaron por un tribunal de Nuremberg. Ellos salieron escapados por la vía, era como se llamaba la vía de las ratas o algo así, que era un camino a través del Vaticano por el cual se escapaban y salían de Alemania. Bueno, Reinhard Geller creó la BND, pero no solamente el único. El general nazi Adolf Huizinga también fue jefe de operaciones del Alto Estado Mayor del Ejército Nazi, terminó siendo el presidente del Comité Militar de la OTAN, habiendo pasado antes por la Gehlen Organization, que era el antecedente de la BND. Su paso por la OTAN coincide con los atentados recibidos por el general de Gaulle, que no quería que Francia ingresara en la OTAN y que se atribuyeron a la Red Gladio, que después hablaremos también de esta Red Gladio, que en su momento perpetró algunos actos terroristas que tenían la misión de atribuírselos a las Brigadas Rojas, por ejemplo, y a los comunistas, pero en realidad eran provocados por este ejército en las sombras, organizado por viejos soldados o veteranos de la Wehrmacht. Veteranos nazis. Sí, los utilizaron para que formaran grupos de espionaje y grupos de contraespionaje, y como mantener un ejército en las sombras simple para realizar atentados. Claro. Y con el supuesto objetivo de prepararse para una invasión soviética contra Alemania en este caso. Todo esto surge de documentos desclasificados del ejército de Estados Unidos que se desclasificaron en 1988 y de los servicios secretos alemanes que se desclasificaron en 2014. No son los únicos casos. Conocemos el caso también de Hans Speidel como comandante supremo de las fuerzas terrestres de la OTAN en el centro de Europa, del 57 al 63. También otro soldado alemán nazi, otro era Johannes Steinhoff, general de la Luftwaffe, que también terminó en el Comité Militar de la OTAN. También tenemos a Johann von Kelmensach, que era general de la 11ª División Panzer, que también revistó como teniente general del Mando Supremo de la OTAN en Europa Central y comandante en jefe de las mismas fuerzas entre el 67 y el 68. Jürgen Bennecker, también oficial de la Wehrmacht, reincorporado al Ministerio de Defensa alemán durante la Guerra Fría y posteriormente comandante en jefe de la OTAN en Europa Central desde el 68 hasta el 73. Le sucedió Ernst Ferber, teniente coronel en el Estado Mayor de la Wehrmacht,
desde el 73 al 75, y así sucesivamente. Varios oficiales nazis revistaron en las filas de la OTAN. Y tiene mucha relación con todo eso, porque ahora vemos cuáles son los resultados de todo eso. Sabemos perfectamente que gran parte del ejército de Ucrania tenía muchas divisiones que eran nazis, neonazis. Así que todo esto se fomentó. O sea, si bien se hizo un tribunal de Nuremberg, se formó un tribunal, pero solamente se ejecutaron algunos. Nada más que por decir, hicimos esto. Miren qué bien. Pero en realidad los pesos pesados los utilizaron en distintas zonas. Incluso muchos terminaron en el gobierno de Perón, en Argentina. Sí. Y muchos científicos también. No solamente se los quedaron Estados Unidos y Alemania, etcétera, sino que también... Se dice que hasta inclusive Hitler, hay una versión que dice que en realidad no murió y que bueno, que se escapó a través de un submarino sí. que salió de España sí, en la época de Franco. Que murió en Argentina. En Argentina, porque hay, bueno, hay un documental muy bueno, que la otra vuelta no me acuerdo el nombre ahora, que muestra toda una fortaleza en el sur de Argentina, ¿verdad? Muy abajo, allá en la parte esa de los hielos, ¿no? Y que uno dice, bueno, pero qué necesidad de hacer toda una construcción como si militar y toda cerrada, ¿no? En un lugar donde no hay nadie, ¿no? ¿Para quién sería que hicieron eso, no? Claro. Siempre se manejó la idea de que Hitler había escapado también, ¿no? Sí, y bueno, y muchos oficiales de la Wehrmacht, de la Waffen-SS, etcétera, de la Luftwaffe, muchos terminaron en los lugares que menos pensaríamos. En la NASA yo sé que terminaron algunos muy importantes en la NASA. Cargos muy importantes en distintos lugares y que nos sorprendería. Y por eso es que se ha fomentado estos movimientos ultranacionalistas, tanto en Ucrania como se ha fomentado en Croacia. En Croacia, el líder de Croacia, Franjo Tuđman, terminó formando el Partido Nacionalista Croata, el HDZ, que en sus años juveniles había sido partisano, había sido comunista, pero se transformó en ultranacionalista Ustaša, es decir, partidario de la República Ustaša, satélite de la Alemania hitleriana. El Estado que había perpetrado monstruosos asesinatos de judíos, gitanos y sobre todo de serbios, que cuidado, se asustaban los mismos nazis de la brutalidad que tenían. Este partido nacionalista croata, que decía seguir las líneas del Estado Ustaša, Estado fascista, ganó en 1990 las elecciones parlamentarias. Y al año, en junio del 91, celebraron el referéndum para separarse de Yugoslavia. Dividir Yugoslavia e imponer a los serbios el vivir bajo un régimen nacionalista croata tenía que conducir inevitablemente a una catástrofe. Yo quiero que veas que la Constitución del 90, la nueva Constitución croata, proclamó la nueva Constitución del Partido Nacionalista. Dice, el Estado Nacional del pueblo croata y de los otros. O sea, la Constitución se refiere a Croacia como el Estado Nacional del pueblo croata y de los otros. O sea, los superiores y los de segunda. ¿Cómo no se va a desatar una guerra civil? Claro. El 5 de abril del 91, poco antes del referéndum, el ministro alemán de Relaciones Exteriores de ese momento declara que le duele, que la Comunidad Europea no haya amenazado con reconocer a Eslovenia y Croacia si el ejército yugoslavo sigue conduciéndose mal. Claro, unos pocos observadores advierten el gravísimo mensaje que va oculto en esa declaración. Por ejemplo, el profesor de filosofía
política de Zagreb, Žarko Puhovski. El secretario general de la ONU en aquel momento, no sé si te acordás, era Pérez de Cuellar. Advirtió que un reconocimiento rápido de nuevas repúblicas provocaría un estallido sangriento. Y 6 días después, Helmut Kohl, que era el canciller alemán, anunció que Alemania reconocería las secesiones, mientras unos meses antes había conseguido la reunificación de Alemania. Lord Carrington dijo: la política de reconocimiento ha sido un error trágico. Y Warren Christopher, aquel secretario de Estados Unidos, con el que empezábamos la charla en la vez anterior, dijo: los alemanes tienen una particular responsabilidad. Los problemas que actualmente tenemos allí empezaron con el reconocimiento de Croacia. Y después vino Bosnia. Claro, si a Croacia la reconocen, si a Eslovenia la reconocen independiente, claro, todos los demás empiezan como en un dominó, empiezan a reclamar. Una claro, cadena, ¿no? Empieza la cadena. Fíjate que justamente los bosnios y macedonios se habían opuesto al reconocimiento de Eslovenia y Croacia, porque el pueblo ya se daba cuenta que eso los colocaba en la línea de largada, pero con una distribución étnica mucho más equilibrada que en Croacia y en Eslovenia. O sea, con un riesgo más serio para la vida. ¿Entendés? Porque claro, andaban entre 30, 40, 20%. No era el 19, el 5 contra el 70, no, era un porcentaje mayor. Entonces todos estaban mucho más parejos. Entonces era ir a la guerra civil sangrienta, sin duda. Fíjate que 50 años antes, en Bosnia fue entregada a la Croacia fascista por Hitler y sus musulmanes, que formaron parte de la 13ª Waffen SS División Handschar. Handschar es sable. Y llegaron a ser conocidos por su crueldad, ¿no? El líder de esos días, en estos días del 91, cuando empieza a empujarse la secesión, era Alija Izetbegović. Y el nombre que le puso a una de sus brigadas musulmanas fue Handschar, como la de los Waffen SS de los alemanes. Dirigida ahora por instructores estadounidenses e iraníes. Izetbegović mantiene y reedita su viejo discurso del 70. El discurso de él del 70, el viejo discurso de Izetbegović decía lo siguiente: el movimiento islámico debe y puede tomar el poder desde el momento en que tenga la fuerza numérica y moral para hacerlo. Y no solo para destruir el poder no islámico, o sea, no solamente para luchar contra el poder, o sea que viviendo bajo el régimen de Izetbegović, los que no fueran musulmanes, agárrense, o los que no fueran bosnios musulmanes, ¿no? Que se agarraran. Evidentemente esta declaración de independencia se hizo de forma ilegal, la de Bosnia también, porque la Constitución preveía la secesión, pero precedida de una consulta de todas las repúblicas, de las 6 repúblicas. Y además, las normas fundamentales bosnias requerían un acuerdo de las distintas nacionalidades que estaban dentro del territorio bosniaco. O sea, musulmanes, serbios y croatas. Nuevamente, Lord Carrington, mediador europeo, declaró con posterioridad que la culpable de la guerra civil había sido la inoportuna y apresurada decisión de reconocer esa independencia. Claro, pero la de los croatas, no los bosnios, pero sí los croatas, no solamente Alemania se apura a reconocerlo, también el Vaticano, porque eran católicos. ¿Ah? Entonces, como vemos, las noticias sí nos muestran hechos, pero hay unos intereses detrás que no nos lo muestran. Hay intereses económicos, industriales, financieros, biológicos, que no nos lo muestran. Y esos son los que están incitando esas divisiones, esas separaciones, esas matanzas, para mantener esos odios vivos. Y generan más odios de los que había, porque realmente eran pueblos que habían vivido desde muchos siglos atrás, habían vivido en concordancia, no había habido problemas entre ellos. Bueno, y esto es
A esto es lo que nos lleva a yo los medios recuerdo de ahora, yo comunicación. recuerdo que, yo lamentablemente no me acuerdo quién fue que lo dijo, pero que todo este sistema en el cual estamos viviendo se tenía que mantener con guerras, guerras suaves de alguna manera, ¿no? Que fueran cambiando de lugar y que fueran alternando. Y después voy a averiguar quién fue que lo dijo, porque hay una frase que está muy buena sobre ese tema. Como que se fundamenta todo esto, justamente lo que estás hablando, ¿no? O sea, de tener a la gente siempre en un constante miedo y una situación de incertidumbre y a la vez una gran manipulación acerca de cómo son las cosas, ¿no? Ni hablar, Sí, ni porque hablar. por ejemplo tenés en África eso sirve para erradicar a la gente de determinados territorios donde les molesta y entonces poder extraer los recursos naturales prácticamente clandestinamente, ¿no? Claro. O sea, todos los desplazamientos masivos de gente africana que se ven vienen huyendo de situaciones muy serias, muy graves en sus propios países, que no son reveladas por los medios de comunicación, que no son mostradas, pero en general se generan unos graves conflictos, generan las potencias graves conflictos para poder de ese río revuelto obtener ganancias. Claro. Y entonces poder conseguir a cambio de armas los recursos más baratos. Sí, lo que se está viendo, digo, lo que vinimos hablando en el programa anterior y un poco en aunque en vos fuiste más al detalle de todos los actores, los protagonistas de todo esto, ¿no? Pero, Sí, pero un poco para hacer un balance, se ve, ¿no? Que se crea el problema, y después se ofrece una solución, pero para ofrecer la solución hay que convencer a esas personas que realmente el problema los está perjudicando a ellos, ¿no? O sea, exacto. y después, bueno, se ofrece esa solución milagrosa donde, bueno, donde la gente entra, ¿no? Y queda, y se engaña. Fíjate, fíjate de los personajes de esta guerra de Yugoslavia, todo el mundo siempre, si vos le decís Milosevic, Slobodan Milosevic, vos decís, fue el carnicero de Belgrado, lo que sé. Vos pensás inmediatamente en un tipo que hizo un montón de barbaridades. Pero a ese tipo lo juzgaron. Lo tuvieron preso, ¿tá? El tribunal que se formó para el asunto de Yugoslavia, lo tuvieron preso. Dicen que se suicidó en la cárcel, se murió en la cárcel. Dicen. Ya sabemos cómo es eso. Sí. Pero aquí, yo no sé si tú tenés las últimas placas, se refieren a cuál fue el resultado. Ahí está. ¿Qué dice? Que el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia Absuelve al absuelve al expresidente serbio expresidente serbio Milan Milutinovic. Milutinovic. Y lo mismo le pasó al otro, a Milosevic también. Los terminan absolviendo. Dice acá, Ahí Milosevic declarado no puede. inocente por el Tribunal Internacional de la Haya. ¿Quién? Milosevic, Ahí Milosevic. ahí está. Otro. Entonces, estas noticias no son inmediatamente puestas en los medios de comunicación. Fíjense que están puestas por otros medios que no son los principales. Pero no se les da mayor trascendencia. Sin embargo, los pusieron, los persiguieron, los mostraron como que eran unos reverendos Hitlers. Claro. Y miren cómo terminan las cosas y no, ¿cómo se limpia eso? Bueno, Los mataron en las cárceles, porque yo no me pero voy a Daniel, creer que se suicidaron. nosotros sabemos muy bien que en la medida que pasa el tiempo pone las cosas en su lugar. Lo que pasa que a veces el tiempo también hace que mucha gente olvide. Por Sí, por ejemplo, eso ahora estamos es que viendo en casi todo el mundo muchísima gente afectada con enfermedades raras, muchísimas muertes inexplicables. Acá en Uruguay un 30-40% más de muertes. Y bueno, horrible. Y ya acá en sa- España también. y ya sabemos que las inoculaciones, digo, todo comenzó, o sea, aumentó todo eso a partir de ese momento. Ahora, ¿cómo puede ser que Claro. ningún medio
pueda decir, bueno, pero a partir de este momento pasó esto y no tiene nada que ver. Y bueno, por eso digo, con el tiempo se va viendo. Ahora, a veces el tiempo hace que también las cosas queden más olvidadas. Y se tapen Claro. también. Mirá, cuando vos les decías algo, te decían, ¿cómo que no hubo tal enfermedad? ¿No viste los muertos? No, primero que no vi los muertos. Pero además, si voy a las cifras del año 2020, veo que no hay una diferencia con los años anteriores. Siguió más o menos la misma línea. Por lo tanto, todo eso que tú te inventaste, que te dijeron que era como, en un día fallecían como la cantidad de un Boeing 747 de personas, todo eso sirvió para generar una psicosis colectiva, un miedo general. Bueno, pero es que esa guerra, o sea, esa también es una guerra. Es una guerra también. Es una guerra, no con armas, vamos a decir, con balas, vamos a decir, pero sí una guerra biológica. Sí, es una guerra de la mentira contra la verdad. Es seguir mintiendo. Y aparte, llevar al rebaño a gritos. Sí, sí. No, entonces tenemos que aprender a todo esto lo hacemos para que de una vez por todas empecemos a mirar con duda las cosas. O sea, hay que tener un juicio crítico, no hay que entregarse ni a los medios de comunicación, ni a los políticos, ni nada. Hay que siempre no hacer nada por el beneficio de uno. Vamos a partir de ahí. No hacer nada por el beneficio de la sociedad, de la comunidad. Yo creo Entonces, que una cosa que no tienen tenemos ninguna que obligación de decir la verdad. es tratar de ver esos modelos que se van repitiendo, que los vamos a seguir analizando en futuros programas, con otras guerras que se han dado en estos últimos años, y vamos a ver que se va repitiendo el mismo modelo, y bueno, es hora de que la gente despierte un poco y diga, bueno, pero siempre hacen lo mismo, bueno, tenemos que tratar de darnos cuenta que hay algo que esté mal. Tenemos otro libro para sucesivos programas. Tenemos algunos libros importantes aparte de Michel Colomb, es muy importante otro autor que tienen que buscar que se llama Thierry Meyssan. Y le voy a mostrar un libro para adelantar otros temas futuros que vamos a ir viendo, para que se vea también cómo siguen manipulando, ¿no? Este libro. Ahí te hice un plano, sí. Bueno, ya les vamos a adelantar que el próximo programa, el próximo tema, ya en 2024, seguramente, porque ya se nos acaba el año ahora, vamos a estar incursionando, bueno, en el tema de ese atentado, ¿no? De las Torres Gemelas, del Pentágono y de la guerra de Irak. Y todo el desastre que llevó todo ese dejar que esas cosas ocurrieran o crear esas cosas, cómo sirven para ir hasta el otro lado, arrastrar a un montón de países como si fuera las cruzadas religiosas. Sí, ese va a ser el próximo, se lo estamos adelantando a los televidentes. Sí, va a ser el próximo tema que vamos a abordar en el próximo vivo que estemos haciendo, seguramente ya en 2024. Bueno, entonces tenemos que ir yendo. No, espero entonces ya nos vemos antes de que cierre el año, a ver si nos juntamos con otros colegas. Sí, para hacer un programa de despedida del año, claro que sí. No voy a decir con quién. Es un secreto. Bueno, Daniel, que pases muy bien. Y que pasen todos bien. A todos y que nos acompañaron. Y no nos crean, lean. Chao, hasta la próxima. Agur.